Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una entrega más de Mujer Productiva Radio, como cada viernes a partir de las 6 de la tarde a través de nuestra plataforma de YouTube y de Facebook. Están viendo nuestra transmisión donde cada semana traemos invitadas súper especiales y esta semana que la hemos convertido en la Semana de la Mujer gracias al pasado miércoles, el Día de la Mujer, pues traemos a una persona muy especial donde ya ella es parte de esta familia de Mujer Productiva Radio. Estamos hablando de Karen Abrego. Ella es una doctoranda del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura en línea de comunicación, política y género. Además es consultora de comunicación de Advice Agency y también es miembro de organizaciones de la sociedad civil en Panamá y Barcelona. Además de que es una de las consultoras de NS Consulting and Training. Esta semana vamos a traer un tema sumamente edificante y que ella es una parte muy importante como mujer para hablar de este tema que es la influencia de la mujer en la comunicación de hoy. Y qué bien que estamos hablando con Karen, que ella está, señores, que también le agradecemos mucho, está desde España y nos está concediendo esta oportunidad de poder llegar a través de ustedes gracias a la parte digital y que sabemos que tenemos una diferencia horaria de más de 6 horas con España. Pero le agradecemos nuevamente a Karen Abrego que esté con nosotros en Mujer Productiva Radio. Nelis. Gracias, amiga Karen, bienvenida. Esta es tu casa. A ustedes que nos están sintonizando también, muchísimas gracias por su apoyo de siempre. Vamos a iniciar con Karen con la pregunta del $1.000.000. Desde hace mucho tiempo estamos desarrollando intereses diversos y que cada día se conoce más en la parte de desarrollo de la mujer. Mujer empresaria, familia, todo lo que tiene que ver con un abanico diferente de carreras, de medios que antes no se veían. Nuestras abuelas no tenían esa oportunidad. Nosotros y las predecesoras también la tienen ahora. ¿Qué es Karen Abrego ahora mismo, después de haber estudiado tanto tiempo y trabajar en medio, a lo que fue Karen cuando empezó a soñar? Y sobre todo, ¿cómo se ve Karen en este momento? Bueno, muchas gracias, Jacqueline, Nelly, por esta invitación. Una vez más, en Mujer Productiva Radio, a mí me fascina y me entusiasma muchísimo poder conversar y compartir con el público de Dominicana, con las mujeres que escuchan esta programación y sobre todo porque hacemos eco en distintos países de Latinoamérica con gran amistad, con otras consultoras y compañeras que pues nos ayudan muchísimo a divulgar toda esta información. Así que nos escuchan en muchas partes del mundo, debo decir, gracias a este espacio que ustedes han logrado y que es maravilloso. Bueno, si empezamos a hablar un poco de la mujer en los medios y desde mi perspectiva, porque así es como lo planteas tu pregunta, creo que hay que empezar diciendo que esta semana ha sido una semana muy agitada por ser la celebración, o mejor dicho, la conmemoración del 8 de marzo, este día que es muy importante para recordar los avances y muchas veces algunos retrocesos lamentables en el campo laboral de la mujer. Y eso no lo resta para nada en el campo de lo audiovisual. Y yo creo que siendo una mujer de la generación de los 90, es decir, una mujer que socializó su infancia y su juventud en esa década, hubo muchos encuentros entre los avances que se hacía desde el sector feminista o del movimiento en tal y con lo que podíamos ver o escuchar en los medios de comunicación. Una cosa muy interesante es recordar las publicaciones, por ejemplo, de revistas y de publicidad en la que mostraban a las mujeres como un accesorio, como un objeto que acompañaba o daba vistosidad a otro. La llamada cosificación de los cuerpos de las mujeres que todavía
al siglo XXI, en el año 2023, lo seguimos presenciando en la televisión a nivel internacional y también lo vemos muy presente ahora en el Internet. Entonces, viéndolo de una manera en retrospectiva, yo diría que estamos avanzando, mostrando a las juventudes una manera de ver una vida libre de estereotipos sexistas, que son aquellas ideas preconcebidas o esos valores que le asignamos a las personas según el sexo con el que nacen y con el género que deberían, entre comillas, vivir, o sea, como deberían expresarse. Y esa forma en la que la juventud de hoy en día está pues desconstruyendo de alguna forma estas enseñanzas y estas formas en las que aprendimos muchas veces desde el hogar y luego fueron reforzadas en la escuela y por ende también en los medios de comunicación, ha permitido que las mujeres se imaginen en otras profesiones y que se imaginen, por ejemplo, produciendo un programa de radio que quizás entre los 80 y los 90 no era muy común. Debo decir que, por ejemplo, en la radio, la mujer siempre tuvo un lugar, o sea, no es que no estuvo, lo que fue es que eran más visibles los hombres y de repente en alguno que otro país pues sí que las mujeres eran unas voces muy reducidas y unas voces como combatientes, ¿no? De las desigualdades. Pero hoy en día hay 3 mujeres en este momento haciendo un programa a nivel internacional producido por ellas mismas. Y yo creo que ya eso es un avance que en los 90 ni me lo imaginaba. Cuando yo entré a esta carrera, fue una carrera que predominaba los hombres y predominaba mucho el trabajo masculino en producción y las mujeres se ponían en el lado de ser presentadoras ante cámara, que con eso fue que empecé y a verse muy bien ante cámara y que esa era como la máxima aspiración, ser presentadora. Así que yo no sé si esto da pie a continuar con la conversación, pero sí que gracias por esta primera pregunta porque nunca lo había externalizado de esta manera y esto es muy interesante verlo desde así. Bueno, es cierto que los medios de comunicación desde el origen, desde el 90, que estamos, bueno, hablando de la mujer, ya con una posición mucho más protagónica dentro de los medios de comunicación. Si bien es cierto que hoy en día, eh, no sé si podemos hablar de los medios de comunicación y las redes sociales, porque ahora mismo esto nos ha dado un boom que ha salido más allá de lo que es el planeta Tierra. Estamos hablando de que ahora mismo los medios de comunicación brindan un modelo de normalización de pautas de comportamiento. Eh, la que no se escucha, la imagen que no se escucha, que no se ve, que no se habla de ella, pues no existe. Y esto hace que muchas personas que quieren destacarse en los medios de comunicación, en este caso mujeres, pues utilicen diferentes modelos para proyectarse. Vamos a hablar del caso que conocemos, que es Shakira, con su situación personal como mujer, su familia, y quien fue su pareja de 10 años, cómo ella ha extrapolado a los medios de comunicación su parte personal, pero la ha dimensionado de que ahora mismo la ha catapultado económicamente a unos ingresos espectaculares. Entonces, por eso es que hablo de que los medios nos brindan modelos que normalizan pautas de comportamiento y nos dan estatus de personalidades, inclusive también las instituciones públicas. ¿Cómo podemos ver esta nueva imagen, este cambio que estamos viendo en los medios de comunicación y a la larga no se nos convierta en un boomerang? Yo creo que hay que partir del hecho de que tenemos que promover la igualdad del trato de la imagen de la mujer y de los hombres. Es importante tomar en consideración que no solo las mujeres somos presas de los estereotipos sexistas, también lo son los hombres, pero claro que a mayor medida se ven las repercusiones en las mujeres. A la hora de colocarse ante el mercado laboral, por ejemplo, si ya hay una cierta estigma o un prejuicio ante las mujeres con ciertas posiciones en las que puede cumplir o no cumplir, o algunas virtudes o valores que se le han asignado y que se han hecho repetitivos a través de los medios de comunicación, ya sea en piezas publicitarias o inclusive en los propios contenidos, cuando vemos novelas o series, cómo presentan a las mujeres. Entonces ya vemos que hay una dimensión más amplia de desigualdad entre las mujeres y los hombres. Ahora, lo que yo sí creo que es importante también es que este trato
puede ir cambiando a medida que también la sociedad va entrando en razón o en sensibilización sobre esto. Y lo que está sucediendo hoy en día, digo yo, con las redes sociales y con la forma en que la gente se puede expresar, dicho sea de paso, mucho más libremente, porque lo puede hacer desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar y sin necesidad de un intermediario como antes lo era la radio, la televisión o la prensa, te facilita un poco esa visibilidad, te facilita un poco em, ser como esta contraparte o el contradiscurso de esta situación que ya viene pasando. En el caso de esta artista en particular llama muchísimo la atención porque hemos visto cómo a la sociedad quizás le ha dado molestia la forma en que ella ha expresado lo que siente o lo que lo ha vivido a través de lo que ella lo sabe, de que sabe hacer, que es música. Y no era la primera vez que lo hacía. Ya esta artista repetidas veces ha lanzado álbumes que han sido dedicados a sus exparejas y también ha sido dedicada a su vida sentimental. ¿Por qué esta vez nos importa más y por qué esta vez hemos sentido que Shakira ha dado más de qué hablar? Porque Shakira ha sido bastante directa diciendo que si otras personas lucran con sus sentimientos y otras personas, dicho sea de paso, medios de comunicación logran altas cuotas de visibilidad, ¿por qué ella no tendría una repercusión sobre ello? ¿Por qué no tendría una devolución o una retribución económica por ello? Y eso quizás ha causado sensación y ha causado un llamado a la audiencia. Sin embargo, no hacemos ese mismo cuestionamiento con la cantidad de cantantes y grupos musicales que han hecho alusión a mujeres y a sus parejas sin que eso haya sido significativo y que han tenido la misma fama. Entonces, como que este caso en particular trae muchas discusiones. Trae la discusión de que esta persona muestra tener una codependencia sentimental hacia sus parejas y que ese rol puede ser, digamos, muy aplaudido por otras mujeres que sientan lo mismo, o mejor dicho, muy aceptado socialmente, porque hay mujeres que se sienten en los zapatos de esa persona. Y por otro lado está el tema de que, ¿por qué nos molestaría que evidentemente la mujer que hace la música lucre por ello, cuando no nos había molestado hasta el sol de hoy que los hombres hagan lo mismo? Yo hice una publicación en mis propias redes sociales colocando todas las canciones, los videos a través del Observatorio de Violencia Mediática, que es una iniciativa de la sociedad civil que llevamos en Instagram, de los videos que utilizaban el protagonismo de una ruptura amorosa en un grupo o un hombre cantante. Y habíamos normalizado eso, lo hemos normalizado y daba altas cuotas de rating sus canciones y se posicionaban muy bien en los rankings. Ahora que lo hace Shakira, hay un grupo de la población que dice o sustenta que eso no debe ser. Entonces, eso es una discusión muy interesante, yo diría, en esta sociedad, porque entonces a través de las redes sociales podemos ver las negativas y las positivas consecuencias de una dimensión de llevar el plano personal a lo público, ¿no? Excelente. Tenemos dos bandejas. Una es, la mayoría del mundo, si nos vamos a la opinión, la están apoyando a ella, porque la base de todo esto surge en una separación familiar y la forma que se da. Tú acabas de decir algo muy interesante y es, un artista utiliza su talento para plasmar experiencias. Si bien es cierto que en sentido general la población la apoya a ella, ¿qué pasa con las mujeres en los medios de comunicación? Que tú misma acabas de decir, los varones también lo hacen. No solo el caso de Shakira, en sentido general. Se ven más expuestas, las féminas, se ven más expuestas cuando emiten juicios. Antes era menos común y ahora es más normal ver mujeres en medios especializados de deporte. Antes eso era, óyeme, wow, ¿cómo? Una mujer hablando de béisbol. Ahora no. ¿Qué pasa ahora con las mujeres? Porque estamos hablando desde la perspectiva de una canción, desde una prensa rosa, desde un grupo especializado. Son más atacadas, se le dan más oportunidades, se llenan cuotas o simple y sencillamente se le dan las oportunidades que tienen que ver con el mercado en el momento. ¿Cuál ha sido tu opinión o tu experiencia? Bueno, yo creo que en ese aspecto creo que hay ciertos medios de comunicación que sí pueden estar aplicando cuotas de visibilidad.
en ese llamado a una igualdad de oportunidades laborales. Es decir, bueno, ya tenemos a X cantidad de hombres, hay que incorporar X cantidad de mujeres y que sí las hay, porque las carreras, por lo menos en mi país de origen, Panamá, de comunicación, la mayoría, si no decir la mitad más, son mujeres las que terminan las carreras y los hombres entran a trabajar muchas veces sin haber terminado una licenciatura o haber terminado un técnico. Entonces, mujeres preparadas hay y mujeres que les guste todo tipo de disciplinas deportivas también. Entonces, yo creo que, por un lado, creo que sí hay algunas empresas mediáticas que están incorporando esta cuota de visibilidad y esta cuota de paridad también laboral, ¿no? Pero por otro lado, también hay medios de comunicación que utilizan a la mujer como un rol secundario, decorativo y muchas veces sexista, es decir, utilizan a las mujeres como enganche para las audiencias, que si se ve mucho en deporte, yo considero que sí, se ve mucho en la parte en la que una mujer puede estar en un debate deportivo y no le dan oportunidad de desarrollar algún punto o de dar alguna opinión, pero sí la utilizan para ir a cubrir un evento y ser presa fácil de los fanáticos que se pasan de la lista, como lo hemos visto en el Mundial. Entonces, hay avances en algunos lugares y en algunas partes del mundo, y por otro lado, hay retrocesos, pero creo que también tiene que ver mucho con la sociedad, porque si la sociedad normaliza que las mujeres también somos parte del audiovisual en rol protagónico, en rol principal, y que no lo cuestionan o no nos critican solamente por nuestro aspecto, ya sea por nuestro vestuario o por nuestro arreglo, y nos ven más bien como profesionales y nos miden de la misma talla que lo harían con compañeros varones, entonces ahí podría haber un verdadero avance. Mira, hemos estado hablando de la influencia que han tenido las mujeres en los medios de comunicación. O hablando del caso de Shakira, que es lo que más a la mano tenemos, porque recién está pasando ahora, todavía causa furor. Pero hablamos de que la comunicación en el siglo XXI tiene tres elementos fundamentales que deben de regirla, que es la sencillez, la calidad y la rapidez. Pero entonces, los medios de comunicación se han difundido tanto, se han extendido tanto. Todo el mundo que tiene un Instagram, un Facebook, un medio digital, un periódico digital, un YouTube, puede transmitir, puede dar información, ya sea precisa, ya sea bien orientada, sensacionalista muchas veces para atraer público, pero estamos viendo que lamentablemente de lo que ahora se está pidiendo de la comunicación en el siglo XXI, también está la veracidad, que no está incluido dentro de esos tres tópicos que se está solicitando. Ahora mismo tenemos muchos fake news. Desde tu punto de vista, Karen, ¿qué tan, vamos a decir, qué tan en peligro podemos ver que están los medios de comunicación ahora que está a la mano de todo el mundo? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que hay que hacer primero una distinción a nivel de audiencia, a nivel de nosotras y nosotros que vemos la televisión, la radio y ahora lo vemos en versión digital. Hay una distinción entre los medios tradicionales, aquellos medios que responden a una empresa mediática, aquellos medios que tienen concesiones para transmitir en un país, por ejemplo, en radio y televisión, la mayoría de los países lo regula a nivel de Estado, y los gobiernos de turno tienen políticas para que se hagan más abiertos o menos abiertos, o para que tengan algún tipo de censura o autorregulación. Y Eso no estoy dependerá de... entrando en ese tema porque sabemos que Exacto. hay varios países en Latinoamérica que tienen esa situación ahora muy, Déjenlo Exacto, de muy entonces ese, puntual. déjenlo de ese tamaño para que no nos cierren el programa. exacto, hay que hacer esa distinción primero porque eso sería para aquellos medios tradicionales que están regulados, ¿vale? Que usan el espectro ya sea radiofónico o para poder emitirse. Por otro lado está la prensa escrita que también circula en un país y puede tener alguna responsabilidad por eso. Luego en Internet es otro tema. En Internet hay una especie de libertad de expresión, pero no del todo, porque recuerden que cada vez que nosotros transmitimos desde alguna plataforma, inclusive donde estamos haciendo el programa hoy,
tiene sus propias regulaciones y tiene sus propias reglas, que en el momento que no quieran que este contenido pase, lo pueden hacer. Entonces también que las personas puedan hacer sus propios contenidos no siempre responde a ser un medio. Son personas que a nivel personal con algo de capacidad para producir o para emitir mensajes, lo hacen. Entonces yo creo que hace falta en nuestros países un tema que se llama alfabetización mediática. Es decirle a la audiencia, es decir, a los ciudadanos, a la ciudadanía, cómo debe utilizar los medios y cómo debe ser su selección del contenido, porque va a encontrarse con mucha desinformación, se va a encontrar con muchas personas que no están preparadas o no le dan seguimiento a la información. Por ende, van a tener menos calidad de información, van a vivir más de los supuestos o de los tabúes o de los mitos. En cambio, si tú te vas a un medio tradicional, quizás vas a tener también tu cuota de sensacionalismo y también, digamos, hay una relación muy interesante entre el sistema político y los medios de comunicación. O sea que quizás hasta ese punto algunos medios le van a ofrecer a la audiencia una información a veces sesgada políticamente. Eso no nos podemos escapar. Pero cuando ya tú sabes como audiencia, como ciudadanía, qué es qué, ya tú podrías escoger y decir por dónde te quieres informar, por dónde te quieres entretener y por dónde te quieres educar a través de los medios de comunicación. Entonces, las redes sociales sí que nos brindan un abanico, pero inmenso de información que me permite a mí aprender cosas de Finlandia, por ejemplo, y me permite a mí discutir cosas que suceden en África, y me permite a mí opinar sobre lo que sucede en República Dominicana, a pesar de no estar en esos entornos. Sí que me permite como persona desarrollar esa habilidad de estar en todas partes un poquito, pero luego cuando se trata de hacer un contenido sí hay que tener una responsabilidad. Yo creo que eso es lo que nos falta como sociedad, un poco entender esto, la responsabilidad que tenemos como emisores y como receptores también de esta información, que ese proceso de comunicación que sigue siendo así, no es tan pasivo como pensamos hoy en día en el siglo XXI con toda la tecnología altamente activo y corresponde a que las personas sepan el poder de lo que están haciendo, o sea, el poder de esa comunicación. Si nos vamos a eso, dijiste varias cosas súper interesantes, como siempre, pues por eso te traemos siempre al programa, porque aprendemos mucho de ti. El entorno, la información, socializar, educar al oyente. Hablando desde la base de las mejores prácticas, desde lo que nos gustaría que fuera y no necesariamente de lo que es o va a ser. ¿Cuál sería tu recomendación para las personas que quieren desarrollarse en medios así? ¿Qué pudieran ser? Capacitación, pasos 1, 2, 3. ¿Qué tú recomiendas que debe ser como la línea a agotar para tener profesionales que puedan aportar, que puedan ser parte de una información con valor y de altura y no simplemente cosas que uno no quiere ni toparse con ellas? Porque las Bueno, neuronas salieron volando en algún momento. yo creo que con el entusiasmo que a mí me causa la radio todavía, o sea, a pesar que dicen que es un medio que va a desaparecer, yo soy de la corriente que digo que nunca va a pasar, por muchas razones y empezando por la más latente, que son las desigualdades las que vimos en nuestros países, desigualdades económicas que no permiten que muchas personas tengan acceso a otros dispositivos, por ejemplo. Hablamos del Internet porque entre la conversación que tenemos las tres es muy recurrente, es muy normal tener Internet, pero sabemos que tanto en República Dominicana como en Panamá hay lugares en donde el internet no llega, hay lugares en donde las personas no podrían tener una tarjeta para conectarse y estar constantemente en las redes sociales y a pesar de ello, también sabemos que hay empresas de telefonía que dan data ilimitada para las redes sociales, pero esa es la respuesta para que la gente esté conectada. Sin embargo, esa no es la respuesta para tener un buen contenido. Dicho esto, yo creo que lo más importante para aquellas personas que tienen ese entusiasmo, esa pasión de comunicar, que no la dejan morir, porque eso es muy importante. Muchas personas que se desmotivan por todo lo que vemos el día a día dicen, ¿para qué voy a hablar? ¿Cuál va a ser la diferencia con mi voz? Y quizás sí la haya. Yo creo que es la educación. La educación empezando puede ser no formal, puede ser una educación que uno mismo se la busque a través del mismo internet, aprender a hacer contenido, pero también estar muy informado del entorno, del contexto en donde vamos a hacer
esta entrada, porque al final somos parte de ese cambio, para negativo o para positivo. Con nuestras opiniones y con nuestra presentación de información podemos hacer que las personas cambien su día para bien o para mal, como bien lo podrían decir por ahí. Pero yo quisiera decir que el papel fundamental lo tiene la educación, porque creo que cualquier comunicador que haya pasado por algún tipo de formación, no tengo que decir que sea una licenciatura, una maestría o un doctorado, pero alguna formación sí que ha escuchado algo de la ética periodística y sí que ha escuchado algo de la responsabilidad social empresarial que tendría si estuviera en un medio de comunicación, a dónde tendría que responder. Y ahora que lo están haciendo de manera particular, de una manera autónoma, yo creo que la responsabilidad se la pone uno mismo con sus propios valores. Entonces, las personas solamente pueden transmitir lo que sus valores le permiten, ¿no? Y van a conectar con personas con los mismos valores. Esa es la única manera que un comunicador o una comunicadora pueda llegar a funcionar en cualquier medio, que las personas se sientan que el discurso que dice, pues, va bien cercano a lo que piensen y sienten. Excelente también, porque en la medida que la capacitación, que puede ser de múltiples formas, la parte de contenido es uno de los puntos más importantes. Ahí interviene no solamente, y da pie a mi próxima pregunta, no solo interviene quien presenta la noticia, sino quien se encarga, la parte productiva que se encarga de gestionar la información que se va a presentar. Mucha gente no se imagina el tiempo que Jacqueline y yo con el equipo invertimos en hacer programaciones para el programa y en buscar la información para el programa y lo que queremos compartir. Es normal que en la comunicación, que no solamente es la parte de lo que estamos hablando de televisión, que eso es lo que la mayoría de la gente cree, comunicación es estar en la televisión frente a una cámara. Hay múltiples formas de comunicación. Es normal ahora mismo evaluar lo que tenemos y sugerir que a pesar de la rapidez con que va el mundo, detengamos el reloj y hagamos algunos cambios. ¿Qué opina Karen de eso? Pues estoy completamente de acuerdo que eso se haga. Eso en la comunicación, en cualquier punto de producción o periodismo, te dirán que la verificación de los datos es crucial. Es importante verificar también las fuentes, la curaduría, que es lo que están haciendo ustedes de la información que van a presentar, lograr identificar si tienen la información más actual. Y si no es así, pues justificar ante la audiencia por qué ese retroceso a qué da pie haber regresado en el tiempo con alguna información, porque eso sucede mucho. Por ejemplo, yo estaría ahorita hablando con ustedes y podría retroceder en el tiempo cuando se firmó un convenio o un acuerdo para una mejor comunicación o imagen de las mujeres en los medios en los 90, un congreso muy importante que se dio con ese respecto. Entonces yo puedo empezar desde ahí a conversar algo y a desarrollar un contenido para que las personas tengan un antecedente o una base de dónde viene lo que voy a decir, pero hay que dejarlo muy, muy claro. Y muchas veces también vemos en los medios información desactualizada, información que se quedó en el pasado, que no contrasta con lo que está pasando realmente en el momento y que está muy lejana a nuestra actualidad. Entonces, claro que lo que Perdón, ustedes están Karen, que te proponiendo sería, detenga ahí. A veces ni siquiera es desactualizada. A veces ni la confirmaron. Y salen exacto, cualquier sin cantidad de confirmación. información sin confirmación. Y dañan reputaciones empresariales, personales, pérdidas económicas. Estamos hablando de detalles muy delicados, porque el fondo de ese contenido y el alcance de lo que puede pasar, lo desconocemos en un momento determinado. Y el alcance que podría tener que uno dé una información que impacte a una empresa y a una persona. ¿Por qué? Porque legalmente hay formas de que esta persona presente una denuncia, se interpele un caso. Eso es un delito en muchos países también. Te pongo un ejemplo muy claro, ahora que están hablando de ese punto. Reciente, bueno, creo que fue el año pasado, para la reclamación que tuvieron estos dos actores. Ay Dios, no recuerdo ahora el actor con su pareja, su esposa en ese momento. Johnny Dado, Depp. exacto. Sí, La situación mediática que se armó
hizo que ambos actores perdieran contratos millonarios por toda la información que se estaba dando ahí, que era la información de ellos personal, pero cómo eso afectó sus carreras. Porque de eso se hizo algo mediático que, bueno, tú sabes, todos los días teníamos una opinión y se hicieron programas, se hicieron entrevistas, todo, inclusive psicólogos, eh, exagentes del FBI mostrando cómo era la reacción de la imagen de la persona cuando estaba, cómo se mantenía sin reacción a las preguntas, o sea, era una cosa increíble, y cómo el medio de comunicación se hizo eco de eso, los tradicionales, los medios de comunicaciones tradicionales, pero las redes sociales hicieron su mundo. Yo creo que llama la atención del caso de Johnny Depp con Amber, que tengo que decir el apellido de ella y no lo recuerdo, y eso es una de las cosas que quería recordar hoy, que muchas veces cuando hablamos Amber Heard. de Amber Heard, Johnny Depp, porque es que hasta la sopa lo ponen y entonces su pareja la tenemos como pues ahí, Amber ya, y es Amber Heard, exacto. Entonces, La en este malvada de caso muy la película. particular, quien la puede pintar así, porque realmente yo diría que hay un juicio mediático y el juicio mediático tratará de que sea lo más largo y lo más atractivo posible para que las personas lo vean. Entonces, muchas Largo, veces controversial y colocar, atractivo. sí, colocar a la mujer en esa posición les resultará beneficioso a los medios, sin embargo, a las mujeres no. Entonces, por otro lado, también a mí me parecía mucho que en este tipo de coberturas, ahí todas las partes juegan un papel importante. Juega parte importante los mismos, la actriz y el actor en poder autorizar que ese juicio fuese mediático. Por otro lado, los medios que hicieron hasta más noticia de lo que realmente había. Y lo tercero, creo que es la misma audiencia que responde positivamente al verlo y al seguirlo en las redes y a seguirlo comentando. Pero ahí está la parte que quiero recoger, Jacqueline, que mencionas, que sí que hay una transformación a nivel empresarial y es de no poner a tu empresa en situaciones o imágenes desfavorables y que una relación con violencia en nuestra sociedad es desfavorable. Entonces, empresas dirán, este mensaje no va con nosotros, tenemos un pacto, una responsabilidad social empresarial, tenemos unos acuerdos con el comercio en sí. Hay empresas que hacen un hincapié de que no harían negocio con empresas no responsables, entonces se retiran de pautar o darle publicidad a estas estrellas porque ese es un mensaje negativo. Entonces yo creo que ahí sucedieron cosas muy interesantes que analizar, que es la postura de las empresas que dejaron de pautar con estos artistas, pero por otro lado la postura de los medios que siguieron hasta las últimas con esa noticia. Pero dijiste algo interesante. Dejar de hacer negocio, lesionar económica, moral y reputacionalmente. Estamos hablando de comunicación y aquí puede ser cualquiera. La parte de los Exactamente. juicios mediáticos, los juicios que se convierten en, excúsenme el término que quizá pueda ser utilizado, otra palabra que ahora mismo no me llega a la mente, que se convierten en show mediático, porque el juicio de fondo termina siendo algo en el fondo y no las opiniones de todo el mundo. Aquí en la comunicación tenemos muchas formas y una de ellas es cómo estamos presentando las informaciones. Si es la información per se, si es el contexto real o es simple y sencillamente mi opinión sobre la información. Los medios sociales están haciendo todo y honestamente son incontrolables ahora mismo. Cada uno debe ser responsable de lo que postea porque tú no sabes cómo lo van a utilizar. ¿Qué pasa cuando tomamos decisiones basándonos en esa parte de comunicación y se demuestra al final que no era correcto? Si te refieres a las empresas o a los medios de comunicación, En este caso, a las empresas ¿qué pautan basándonos estos medios? que pautan estos medios. ¿Por qué?
debería haber un régimen de consecuencias que hasta lo que vemos ahora mismo no es tan grande ni tan realista, porque así una multa, una amonestación y todo eso, pero hay personas que pierden todo lo pierden. No, Yo creo no. que ahí, Bueno, sí. déjame agregar un poquito más en en ese aspecto, como está diciendo Nelis, de que ahora mismo, por ejemplo, estamos en República Dominicana, la parte mediática de transmitir cualquier evento, ya sea institucional, ya sea de juicio. Ahora mismo se está viendo de que a la gente le están pasando una causa judicial y ya el público lo ha condenado. Y si esa condena no llega con lo que el público ha querido, pues ya tú sabes, o sea, ya también se quita la credibilidad de la institución o de las personas que están manejando el caso. O los mismos medios de comunicación, cuando se parcializan por uno o X razón. Lamentablemente, los medios de comunicación ahora mismo, como decíamos al principio, es un arma de doble filo. Así como tú quieres llegar a que las personas te apoyen, dependiendo de lo que dices, dependiendo de cómo te manejas, dependiendo de la información que expones, te condena o te libera. Bueno, hay que recordar un poco la expresión que hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas, que los medios de comunicación son el cuarto poder, ¿vale? Empezando por ahí diría que cuando hablamos de poder, es poder sobre o poder de, sobre algo o de algo, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que empezar a entender cómo funcionan los medios que estamos consumiendo, porque todo medio de comunicación con, bueno, para no generalizar, diría, algunos medios de comunicación responden a intereses políticos y empresariales. Van a tener, de alguna manera, una balanza que va a tener más peso en un lado que del otro. Y por eso es muy importante que conozcamos la relación de los sistemas mediáticos de nuestros países con el sistema político de nuestros países para saber por dónde responden. Porque entonces muchas veces lo que uno considera que es algún show o espectáculo mediático, como acabamos de decir, podría convertirse con una visión muy clara en un reconocimiento de una distracción. Por ejemplo, bueno, este medio por ser de este lado está distrayendo de otra cosa. O también podríamos distinguir si está señalando, es decir, si está haciendo públicamente una denuncia sobre un hecho porque así el poder al que le responde requiere. Entonces, quizás en la audiencia nos falta ese toque, ¿no? Ese toque que es muy importante, conocer a qué responden esos medios de comunicación, que no solo sucede en nuestros países, estoy hablando a nivel global. Estas grandes corporaciones tienen intereses que van globales también. Entonces, cuando vemos inclusive el cine, cuando dicen, oye, son más inclusivos, están utilizando más personas de color, porque todos tenemos color, o sea, yo soy de un color, tú eres de otro color, todos tenemos color, pero vamos a decirlo, están utilizando más personas negras e indígenas, están utilizando más personas diversas como gays y lesbianas, ¿a qué responde esto? Hey, son muy buenos, son avanzados, no, a veces hay que distinguir inclusive qué están haciendo con ellos, si están perpetuando más aún los estereotipos, si están cosificando a las personas o poniéndolas en una relación en la que todavía socialmente no hemos llegado ni siquiera a abordarlo, o si en verdad están haciendo algo positivo para que se elimine todo tipo de discriminación y separar ya de por sí las personas de estos contenidos de una forma que no sean perjudiciales para su desempeño. Entonces, hay que ser muy crítico para saber si es un show mediático para responder a algo o si quieres distraer en otra cosa. Excelente. Karen, háblanos un poquito, un resumen general de lo que significa la parte de violencia asomándose en la parte de comunicación, en la parte de redes. Vale, hay una aproximación que la mayoría de las leyes que defienden y promueven los derechos de las mujeres, y uno de los derechos más fundamentales es vivir libre de violencia, es la violencia mediática.
es una forma de entender un poco cómo iconos, imágenes, mensajes, formas de expresión hacen una distinción desfavorable a las mujeres dentro de una cultura sexista y que lo vemos muy presente tanto en los medios de comunicación como en la publicidad, que son cada vez más, digamos, preponderantes en la transmisión de una imagen estereotipada de las mismas. Y también porque coexisten con ese imaginario de qué es ser masculino y qué es ser femenino y que cómo eso marca la identidad de las mujeres. Entonces, esta violencia mediática se está empezando, digamos, a estudiar más cercanamente a través de la academia, pero también en la sociedad civil, en organizaciones de mujeres feministas o en vías de, porque yo diría que en Latinoamérica hay muchas mujeres que todavía no hemos entrado a entender al 100% lo importante que es el movimiento feminista y que hace falta un poco más de docencia, más que de rechazo. Creo que es importante que lo conozcamos, pero volviendo al tema central que sería en esa distinción de los medios de comunicación, ese tipo de violencia es tan sutil o es tan normalizada, está dentro de nuestro día a día, que ni siquiera nos damos cuenta que se está ejerciendo y la vemos en todas partes. Por ejemplo, en lo que acaba de pasar, que yo no podía recordar el apellido del artista, pero sí del actor, y esta actriz tiene una carrera muy, muy interesante y si las buscan en internet tiene una trayectoria y es olvidada porque es la ex esposa de Johnny Depp. O sea, este tema de no mencionar a las mujeres hace que en la historia desconozcamos los avances que han hecho y muchas veces hasta superiores. Entonces, y tampoco es el tema de que la violencia mediática solamente suceda a las mujeres. Como dije anteriormente, esto es unas situaciones que se reconoce que también afectan a los hombres, eh, pero no en la misma proporción. Entonces, claro que ahora estamos en ese devenir como sociedad civil de identificar cómo los medios de comunicación en su labor de persuadir quizás a través de la publicidad a que tú consumas un producto o servicio, lo que hacen es configurar una imagen de las mujeres muy lejana a la realidad y que las mantienen como en un molde y nos generalizan a todas y que es un poco negativo en algunos casos. Bueno, diría que bastante negativo. Recomendaciones, sugerencias, Bueno, yo ¿qué creo que la debe? primera recomendación sería, uno, eh, pensar como audiencia. Primero, Jacqueline y yo somos personas que consumimos los medios de comunicación. Pero cuando decimos consumir los medios de comunicación, inclusive la palabra consumir nos llevará a pensar en una transacción económica, nos llegará a entender que están allí porque tienen un negocio, que son una empresa igual, una empresa privada que da un servicio que en algunos casos es público, porque no todos los medios de comunicación son públicos tampoco, porque hay medios por suscripción, por ejemplo, o medios que tú tienes que pagar y que no están abiertos a todas las personas. Entonces, tomando eso en relación, cuando hablamos de consumir medios, sabemos entonces que ya estamos dentro de un negocio, ¿saben? Entonces, que ese negocio va a ser más o menos, dependerá de cómo se vea reflejado en su economía de la propia empresa, cómo se desempeña financieramente o cómo va mejorando. Entonces, si pensamos como audiencia, pensamos en cómo ese contenido como sociedad nos avanza o nos aleja del propósito de lograr que ya no se justifiquen las desigualdades. Entonces, ahí es importante una primera recomendación, vernos como audiencia más que como consumidores de medios. Y también esto se lo podría recomendar a los estados. A los estados de dejar de pensar que la audiencia son consumidores, por ende que la regulación de los medios siga de manos de entes que ven lo comercial, sino que yo creo que ya debe entrar un sistema en donde las personas también participen activamente en que puedan dar opinión acerca de esos contenidos. Nos han quitado esa facultad de tener una retroalimentación de lo que estamos viendo o lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque en la región, en los 90 sí que teníamos una censura. Muchos países tenían dictaduras militares y llegamos a la democracia, pero cuando pasamos a la democracia, dijimos hasta aquí con la censura y ahora vamos a empezar con un tema de autorregulación que no está funcionando. Los medios de comunicación no se están autorregulando correctamente y eso permea en las redes sociales, porque si ustedes no lo hacen, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Entonces creo que la recomendación sería como
audiencia, Estado, empresas en su responsabilidad social empresarial, de que como agentes socializadores, las personas van a las empresas a consumir un producto o servicio de ellas, o bien a trabajar y a tener una vida social dentro de ellas, y de alguna manera transmiten también eso al resto de la sociedad. O sea, con adquirir publicidad o aprobar económicamente en algún contenido, también están ayudando a que ese se difunda. Y si no es positivo, imagínense lo que está haciendo a la sociedad. No nos está ayudando. Entonces creo que el mensaje sería diría yo, involucramiento de todas las partes, que a veces nos cuesta mucho pensar que tenemos algo que ver con el cambio, pero ahí está, también desde la audiencia. Definitivamente, contigo solamente se aprende. Totalmente. Y muy agradable, Muy porque, agradable óyeme, estar Karen contigo. tiene información para hacernos crecer, para hacernos entrar en conocimiento y ponernos atentos de lo que está pasando en Latinoamérica con la mujer, con la situación de género y la comunicación. De verdad, Karen, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir conocimientos, sobre todo gracias por estar disponible para nosotros siempre. A ustedes que nos siguen cada tarde de los viernes, que la dedican a nosotros para, igual que Jacqueline y yo hacemos, tomar esas notas de valor de personas con tanta experiencia, con tanta sapiencia y tanto entrenamiento y tan chula como Karen que nos visitan en el programa. Nos vemos la próxima semana con otra invitada para compartir este mes que estamos desarrollando todo lo que es la conmemoración en la vida cultural, profesional, personal de las mujeres. Tenemos invitadas chulísimas como siempre. Así que Karen, un abrazote de República Dominicana para ti, para tu familia. Que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Telling me to dance, taking a chance.